El Ministerio de Salud reportó 1.201 casos nuevos y positividad nacional del 3,06%, la más alta desde el 17 de julio. También se habla de una dosis anual de refuerzo de la vacuna definitiva. Para hablar de este tema, todos estos temas, tomamos contacto con el doctor Luis Castillo, coordinador de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco y también decano en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Doctor Castillo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, Andrés. Gracias por el contacto. A ver, doctor, ayer el presidente hablaba de un brote. Hoy día el doctor París, el ministro de Salud, decía no se volverá a las cuarentenas. ¿Cómo está viendo usted los números que hemos visto por lo menos las últimas 2 semanas? Pero los números actuales, si bien son ascendentes, crecientes durante las últimas 3 semanas, son mucho mejores que la primera ola y que la segunda ola, en un contexto totalmente distinto, donde tenemos más del 90% de los grupos etarios objetivos vacunados. En los últimos 2 semanas ha habido un incremento en los casos activos, ya llegamos a los 10.000, ha habido un aumento de la positividad, pasamos sobre el 2,8% a nivel nacional. Hay zonas de la región metropolitana donde la positividad es un poco mayor y el número de casos hospitalizados, la tasa de hospitalización ha ido levemente aumentando, especialmente de los enfermos que han adquirido COVID pero que no están vacunados o que estando vacunados tienen enfermedades concomitantes bastante graves. Ese número, en torno a los 450 casos que tenemos hospitalizados a lo largo de todo el país, todavía el sistema tiene una gran distensibilidad para poder responder adecuadamente, como sé que el Ministerio está tomando las precauciones y las medidas pertinentes para adelantarse a cualquier aumento exponencial de los casos. Sí, doctor Castillo, de acuerdo a lo que usted le ha tocado o le toca ver estas últimas semanas en el Barros Luco y lo que ha podido también ver los números en lo global, ¿cuántos de esos pacientes que están llegando a la UCI no están vacunados? Aproximadamente la mitad. Ya. La mitad de los enfermos que terminan finalmente conectados a un respirador o en la UCI no están vacunados o tienen un esquema incompleto. La otra mitad son enfermos que están vacunados o tienen esquema o dosis incompleta, pero que tienen una carga de enfermedad muy importante. Por lo tanto, la vacunación es evidente que produce un marco de protección, pero muy potente, que hace que las cosas más graves se transformen o se produzcan en forma leve y no tengamos esta sobrecarga o esta tensión o esta presión sobre los hospitales que hoy día están bastante tensionados por enfermos con enfermedades no COVID, que ese es otro tema. Sí, doctor Castillo, le quería preguntar por un estudio que publicó hoy día La Tercera, respecto a un estudio de la USACH, que le preguntaba a la gente cuánto usted ha mantenido de las medidas que nos han recomendado durante el año y medio. Y son bien preocupantes los números. Por ejemplo, el distanciamiento social. El año pasado casi el 50% de las personas decía lo mantenía siempre. Ahora el 18%. El lavado de manos, el año pasado, 71% de las personas decían lo hago siempre. Este año ya cae a un 57%. Las mascarillas más o menos se mantiene. Pero el tema de la distancia social, la medida por lejos, que como que con este desconfinamiento la gente se olvidó. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en parte tienen razón. Bueno, los hechos objetivos, los números así lo demuestran, que reflejan que ha habido una disminución de la percepción del riesgo debido fundamentalmente a un manto de protección dado por la vacunación masiva y por el éxito de la vacunación. Lo que hay que reforzar, me parece a mí, que la comunicación hacia el resto de la población de que la vacunación, las vacunas, son un hecho estratégico, primordial, ventricular, pero no es la única medida, sobre todo para este virus. El distanciamiento físico y el lavado de manos y el uso de mascarillas deben ser hechos como una medida complementaria, coayudante al proceso de vacunación. Esta percepción de riesgo es lo que hay que profundizar y potenciar y decir que el coronavirus, la pandemia, todavía está muy viva, está muy activa entre nosotros. Por lo tanto, aquí no hay que bajar la guardia, aquí no hay que despreocuparse y aquí hay que seguir cuidándose de una manera mucho más profusa, racional, educada pero profusa, tratando de que se reduzca al máximo la probabilidad de contagio. Se han hecho esfuerzos pero monstruosos del sector público, de asistencial y privado,
y de inmunización, pero es necesario repetir y repetir de que esta infección es una infección rebelde, es una infección viral mutante, que necesitamos todavía de la ayuda de cada uno de los chilenos para el mejor control de ella. Doctor, usted ve que, a ver, puede haber un relajamiento excesivo, la fatiga pandémica, mala comunicación de riesgo, una mezcla de las tres. ¿Por dónde cree usted que está viendo lo que está pasando? Yo creo que es una mezcla de los tres. Hoy día lo que se prioriza y lo que yo veo es que hay una falta o una reducción de la percepción de riesgo. La gente sale con menos miedo, se junta con menos miedo, comparte sin mascarilla, sin distanciamiento social, en fin. Yo creo que eso es lo que prima hoy día. Detrás de eso también hay una comunicación de riesgo que hay que mejorar, y mantener y potenciar y hacer perdurable hasta cuando tengamos esta enfermedad pandémica, una enfermedad endémica. En fin, hay una multiplicidad de factores, siendo hoy día dos aspectos: una baja percepción de riesgo y una comunicación que hay que potenciar y relanzar y profundizar. Usted ponía el concepto de la endemia, doctor Castillo. Este tema de la vacuna anual, ¿es algo que llegó para quedarse? O sea, ¿va a ser como el tema de la influenza? ¿Vamos a estar todos los años pasando por una vacuna del COVID hasta nuevo aviso? Bueno, en todas partes del mundo se está viendo de que los refuerzos con vacuna de una tercera dosis y luego de que esta enfermedad ya se logre controlar la pandemia, va a ser una enfermedad endémica y vamos a tener que, así son los papers que están saliendo y las recomendaciones que están en estos momentos presentes, es que la vacunación debería formar parte de una vacunación anual, para tratar de mejorar o mantener la inmunidad humoral y la inmunidad celular que las vacunas producen. Doctor, ¿cómo se atrae a los no vacunados? Digo, dos grupos grandes, los no vacunados que ya parecen crónicos, ese 1.200.000 personas que no se ha vacunado sencillamente dentro del grupo objetivo, que no sé si decidió, muchos no han tenido la oportunidad por diversas razones de salud, etcétera, pero muchos decidieron no vacunarse. Y también el 1.200.000 personas que están dentro del grupo de mayores de 55 años que no han recibido la tercera dosis. Ahí el gobierno ya adoptó una medida para el 1 de diciembre, el tema del pase de movilidad. Pero ¿qué se hace sobre todo con el primer grupo? Esos ya crónicos. Mire, ese es un problema mundial porque ese grupo hay personas definitivamente que son del movimiento antivacuna. Es un grupo más pequeño, pero que definitivamente no se vacunan y no vacunan a la familia. Esto ha sido abordado en diferentes partes del mundo, en algunos de ellos con medidas coercitivas, medidas que incluyen prohibición de llevar hijos o familiares a los colegios, a las universidades, a espacios públicos, sobre todo en algunos estados americanos donde, por ejemplo, las no vacunas han impedido la vacunación de niños y de adolescentes contra la rubiola, y ha habido brotes epidémicos de rubiola en algunos estados americanos con mortalidad. Es un problema. Yo creo que en la medida que más evidencia haya respecto a que las vacunas son seguras, que sus efectos laterales son mínimos, que la mortalidad asociada a las vacunas es bajísima aquí y en todo el mundo, debido a las altas manufacturas de las vacunas, que las vacunas inducen una respuesta humoral, inmunológica, potenciando las defensas. Yo creo que la única manera es educar, educar y educar. Sin embargo, llega un momento en que la no vacuna produce o pone en riesgo a una gran población ya vacunada, y pone en riesgo su propia vida. Estos aspectos, sobre todo de los niños o de los menores de edad, estos aspectos cada país ha resuelto de una manera diversa esta situación. Medidas coercitivas, incluyendo algunos aspectos jurídicos, y medidas coercitivas de la vida cotidiana, ingresando algunos elementos restrictivos de movilidad, de acceso en algunas partes del mundo, como lo hemos visto en Europa. En Francia, por ejemplo, aquellos no vacunados, incluyendo funcionarios de la salud, prácticamente se han tenido que cambiar de un campo laboral. Este tema es súper profundo, no hay una solución única, es un problema cultural,
es un problema de confianza en los medicamentos, en las vacunas que estamos usando. Pero Chile tiene 30, 40 años de historia y cultura respecto a este tema. Chile debiera dar el ejemplo de la inmunización a nivel latinoamericano y mundial como lo ha dado hasta ahora, pero especialmente reduciendo el número de personas no vacunas, que es muy lamentable porque son ellos los que están expuestos a riesgo y riesgo de muerte. Efectivamente, Sí. real riesgo de muerte. Doctor Luis Castillo, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Chao, chao.